Durante años, en realidad, durante siglos, la búsqueda en Oak Island ha seguido el mismo ritmo agotador. Un descubrimiento despierta la esperanza. Los datos empiezan a apuntar a algún lugar prometedor. El equipo se vuelca, invierte más, excava más hondo. Y entonces, justo cuando parece que la respuesta está al alcance de la mano, el suelo no devuelve nada. La historia se reinicia, la esperanza se desvanece, y el misterio vuelve a apretar sus garras. Pero el final de la tercera temporada no siguió ese patrón. Esta vez no se sintió como otro ciclo. Se sintió como si por fin algo se hubiera abierto paso. Lo que surgió no fue una pista dispersa más, ni un fragmento que planteaba más preguntas que respuestas. Fue una fuga explosiva, tanto literal como científica, que cambió la dirección de toda la búsqueda. Según los informes iniciales, algo inusual ocurrió en lo más profundo de la superficie, a una profundidad de entre 92 y 105 pies. Los sensores registraron un repentino aumento de la presión subterránea hasta casi triplicar el nivel normal. Eso por sí solo habría bastado para despertar preocupación. Pero no se detuvo ahí. Los escáneres de densidad metálica revelaron una anomalía entre 8 y 10 veces mayor de lo que cabría esperar en un suelo natural. No se trataba de una ligera variación ni de una lectura al límite, sino de algo drásticamente distinto, algo que no encajaba. Los expertos que revisaron los datos empezaron a considerar una posibilidad que llevaba años rondando el límite de la teoría: una cavidad sellada. Y si los cálculos vinculados a esa anomalía se acercan lo más mínimo a la realidad, el valor estimado de lo que haya debajo podría situarse entre los 350 y los 400 millones de dólares. Lo que hace que este momento sea aún más inquietante es que la fuga no parece aleatoria. No fue una fluctuación puntual ni un fallo del sistema. Los datos muestran un patrón. Junto con el pico de presión, los sensores también detectaron un descenso de los niveles de oxígeno y una acumulación de gases, condiciones típicamente asociadas a entornos cerrados o sellados. Esa combinación lo cambia todo, porque sugiere no solo algo enterrado, sino algo contenido. Para Rick y Marty Lagina, que han invertido más de 80 millones de dólares en esta búsqueda a lo largo de más de una década, esto no se parece a nada que hayan visto antes. En el pasado las pistas eran siempre fragmentarias: trozos de madera, restos de hierro, señales de túneles de inundación. Cada una apuntaba a alguna parte, pero nunca se alineaban en una dirección única y coherente. Ahora, por primera vez, parece que esas piezas convergen, y con esa convergencia llega una nueva realidad. La situación ya no es solo compleja, sino de alto riesgo. Cada metro de excavación cuesta ahora entre 5 y 150 millones de dólares. Cada decisión tiene un peso no solo financiero, sino estructural y físico. Porque lo que hay debajo ya no se comporta como un terreno normal, y sin embargo la recompensa potencial nunca ha parecido tan cercana. Si realmente existe una bóveda a esa profundidad, no solo significaría un tesoro. Significaría dar respuesta a un misterio que se ha resistido a ser explicado durante más de 200 años. Significaría descubrir un sistema, posiblemente diseñado hace siglos, que ha logrado permanecer oculto a pesar de todos los intentos por sacarlo a la luz. A medida que la fase final se acerca a su momento más crítico, la tensión se vuelve casi física. La perforación a unos 30 metros había progresado sin problemas. Los números eran estables, las lecturas de presión eran normales, y se respiraba una tranquila confianza, la que se crea cuando todo parece ir según lo previsto. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. Los monitores empezaron a dar picos. Al principio fue algo sutil, una ligera vibración, un pequeño cambio en los datos. Pero en unos instantes las lecturas se dispararon. La presión subió rápidamente, llegando casi a triplicar su nivel normal. Entonces se produjo la erupción. El lodo y el agua brotaron violentamente de la zona de perforación, forzando la inestabilidad de las máquinas. El propio suelo pareció reaccionar como si algo debajo se hubiera alterado. Los operarios no tuvieron más remedio que solicitar una parada de emergencia inmediata. Las máquinas temblaron. Sonaron las alarmas. La obra se sumió en el caos. Y en medio de todo había algo más: incertidumbre. La tripulación podía ver los datos, pero no podían entender del todo lo que estaban presenciando.
Esto no era un derrumbe típico. No se comportaba como tierra suelta o una simple intrusión de agua. Rick Lagina, allí de pie viéndolo desarrollarse, lo dijo claramente. Esto no es un comportamiento normal del suelo, porque no lo era. Las excavaciones en Oak Island ya se habían enfrentado antes a problemas de presión. Las inundaciones habían detenido operaciones enteras en cuestión de segundos. Pero esto era diferente. La combinación de aumento repentino de presión, detección de gas y liberación violenta apuntaba a algo totalmente distinto. Algo contenido. Algo que había permanecido estable hasta ahora. Los ingenieros se movieron rápidamente analizando los datos a medida que llegaban. Pico de presión. Rastros de gas. Erupción. 3 indicadores distintos, todos apuntando en la misma dirección. La posibilidad de una cámara sellada bajo la superficie. Y si eso era cierto, entonces el equipo ya no estaba buscando a ciegas. Estaban cerca, más cerca de lo que nunca habían estado. Pero esta constatación planteó una nueva pregunta. ¿Fue esta filtración una advertencia o una señal de que algo importante estaba por fin al alcance de la mano? Porque en Oak Island, cada gran descubrimiento ha venido acompañado de peligro. Ya no se trataba de una simple excavación, sino de un riesgo calculado en el que el siguiente movimiento podía conducir a la historia o poner fin a la operación. Lo que más sorprendió al equipo no fue solo la erupción en sí, sino lo que siguió cuando se analizó el conjunto completo de datos. Al principio algunos creyeron que podría tratarse de un simple desequilibrio de presión, pero a medida que las cifras se estabilizaban y surgían patrones, esa explicación empezó a desmoronarse. Las lecturas de presión eran demasiado altas. Casi 3 veces el nivel normal. En un terreno como este, ese tipo de pico no solo es raro, sino casi inaudito. Luego llegaron las exploraciones metálicas. En la zona exacta donde la perforación había desencadenado el suceso, las lecturas de densidad mostraban valores hasta 10 veces superiores a los del material circundante. Ese tipo de concentración no se produce al azar. Sugiere o bien un depósito natural altamente concentrado, o bien algo artificial. Y ahí es donde la teoría de la cámara acorazada empezó a tomar verdadera forma. A la preocupación se sumó otra señal: la presencia de gas, combinada con un descenso de los niveles de oxígeno. La composición del aire a esa profundidad había cambiado repentinamente, como si un sistema cerrado se hubiera alterado e intentara liberar presión. Los ingenieros lo señalaron inmediatamente como peligroso, porque esa combinación, alta presión, anomalía metálica, acumulación de gas, es exactamente lo que cabría esperar de una cámara sellada. Los expertos que revisaron los datos no dudaron en sus reacciones: conmoción, preocupación y cautelosa excitación. Un geólogo de alto nivel lo dijo directamente. No se trata de un comportamiento natural del suelo. Existe la posibilidad de un sistema artificial o altamente concentrado bajo la superficie. Durante años, las teorías sobre Oak Island han oscilado entre un tesoro enterrado y una elaborada ingeniería subterránea. Pero esta vez la diferencia está clara. No se trata de especulaciones impulsadas por la imaginación, sino de datos. Medidos repetibles, difíciles de ignorar. Y ahora al equipo solo le quedan 2 posibilidades. O bien se trata de una de las anomalías naturales más raras jamás registradas en este tipo de terreno, o bien lo que la gente ha estado buscando durante generaciones está realmente ahí. A medida que se profundiza en el análisis, empieza a revelarse otra capa del misterio. El escaneado avanzado muestra lo que parece ser una estructura en forma de cavidad a una profundidad de entre 95 y 110 pies. Pero no se trata de un único espacio vacío, sino que al mapearlo en un modelo tridimensional, los datos sugieren la existencia de múltiples cavidades conectadas a lo largo de una extensión de entre 20 y 30 pies. Una red subterránea. Y lo que la hace aún más inusual es su forma. Las cavidades naturales tienden a formarse de manera irregular, moldeadas por la erosión y fuerzas geológicas impredecibles. Pero estas cavidades parecen alineadas, estructuradas, casi deliberadas, como si hubieran sido diseñadas. La anomalía metálica sigue siendo más fuerte en esta misma zona, lo que refuerza la idea de que lo que hay debajo no es solo tierra o piedra, es algo más pesado, algo diferente.
Por eso los expertos barajan ahora una audaz posibilidad que lo que hay debajo no sea natural en absoluto, sino obra del hombre. Una cámara construida hace siglos sellada y posiblemente protegida por diseño. De repente las viejas teorías sobre el pozo del dinero, sobre túneles de inundación, sobre bóvedas ocultas, dejan de parecer inconexas y empiezan a alinearse con los datos. El propio Rick Lagina lo reconoce. Por primera vez en años las pistas ya no están dispersas, sino que apuntan al mismo sitio. Ya no se trata de una excavación aleatoria, sino selectiva, y con ese cambio llega un nuevo nivel de presión. El coste de la excavación ha subido a entre $30.000 y $50.000 por pie. Cada decisión importa. Cada movimiento conlleva un riesgo, pero la recompensa potencial, una cámara acorazada valorada entre 300 y 400 millones de dólares, nunca ha parecido tan real. Aún así, Oak Island tiene un largo historial de engaños. Señales que parecían prometedoras han fallado antes. La esperanza se ha construido y roto demasiadas veces como para ignorar esa posibilidad, pero esta vez algo es diferente. La profundidad, la presión, la estructura, la alineación. Por una vez todos cuentan la misma historia. Tras la fuga explosiva, los datos de presión y las señales de la cámara oculta, la mayor pregunta que se plantea ahora es, si hay una cámara acorazada debajo, ¿cuánto podría valer? Y aquí es donde empieza el verdadero cálculo del premio gordo. Las estimaciones iniciales realizadas por los expertos son muchas veces mayores que las de cualquier operación minera normal. Basándose en los datos de escaneado y en el tamaño de la cavidad, se calculó que la zona sellada podría contener aproximadamente entre 6.000 y 8.000 pies cúbicos de espacio cerrado. Si tan solo entre el 20 y el 30% de este espacio está lleno de oro-plata o artefactos, ya se convierte en un enorme tesoro. Ahora bien, el cálculo es sencillo, pero las cifras son asombrosas. Suponiendo que haya aproximadamente entre 120 y 150.000 onzas equivalentes de oro, y que el precio de mercado actual sea de entre 2 y 100 millones de dólares por onza, el valor solo del oro alcanza entre 240 y 15 millones de dólares. Si se añaden la plata, los artefactos raros, las monedas o los objetos históricos, todos ellos con un valor de coleccionista mucho mayor, la valoración total podría alcanzar fácilmente entre los 350 millones de dólares y los 400 millones de dólares. Pero no se trata solo del valor del oro en bruto. Dada la historia de Oak Island, si se descubre una bóveda del tesoro con siglos de antigüedad, su valor histórico y de subasta podría superar su valor metálico real. Los expertos creen que algunos artefactos raros pueden alcanzar entre 5 y 10 veces su precio original, lo que significa que algo que vale $1 millón podría alcanzar entre 5 y 10 millones de dólares en una subasta. El equipo de Rick y Marty ya ha invertido más de $80 millones en esta isla durante los últimos 10 años. Si esta bóveda se descubre realmente, no será solo una recuperación de costes, será un premio gordo de por vida que redefinirá todo el mundo de la búsqueda de tesoros. Y por eso los expertos afirman ahora abiertamente que si este cálculo resulta ser correcto, podría tratarse no solo de la mayor recompensa de Oak Island, sino de la mayor revelación de tesoros de la historia. La historia de Oak Island no es nueva. Este misterio se remonta a hace más de 200 años, comenzando en 1795, cuando la gente notó por primera vez una extraña depresión en la isla, más tarde apodada el Pozo del Dinero. Poco se podía imaginar entonces que este yacimiento se convertiría en uno de los mayores misterios del mundo de los tesoros durante siglos. Las primeras excavaciones descubrieron plataformas de madera cada 3 metros claramente antinaturales, lo que hizo sospechar por primera vez que podría no tratarse de un simple suelo, sino de una estructura diseñada. A medida que pasaban los años, diferentes equipos excavaban, pero cada vez que se descubría una nueva pista, el misterio se hacía más profundo. El mayor giro se produjo cuando se descubrieron túneles de inundación bajo tierra, túneles que desviaban deliberadamente el agua para impedir que nadie llegara a las profundidades. No parecía un accidente, era como un sistema de seguridad diseñado y construido hace siglos.
Ahora, cuando se compararon los datos de la temporada 13 con estas pistas anteriores, surgió un patrón chocante. Las señales de cavidad sellada recién detectadas caen dentro del mismo rango de profundidad en el que se registraron anteriormente las capas de madera y la actividad del sistema de inundación alrededor de la zona de 90 a 110 pies. Esto podría significar que todas estas pistas, plataformas de madera, túneles de inundación, rastros metálicos, no eran entidades separadas, sino parte de un único sistema. El propio Rick Lagina se mostró sorprendido por esta conexión. Admitió que por primera vez en años parecía como si los datos históricos y actuales convergieran en un único punto. Cosas que antes parecían aleatorias, a veces se encontraba madera, a veces metal, a veces un sistema de agua, ahora formaban una imagen más amplia. La pregunta ahora se hacía aún más grande. Todas las pistas encontradas en los últimos 200 años estaban destinadas a llevarnos a esta única bóveda oculta. Si es así, significa que lo que se creó en Oak Island no fue un depósito accidental, sino un sistema de tesoro protegido y planeado deliberadamente oculto tras capas, trampas y túneles. En la búsqueda de Oak Island, Rick y Marty Lagina no son solo cazadores de tesoros. Ahora se han convertido en los mayores inversores del juego. En los últimos 10 o 12 años, han invertido en la isla más de $80 millones. El equipo, la perforación, la investigación, la mano de obra, todo es una sangría constante. Y en la temporada 13, la situación ha llegado a tal punto que ya no se trata solo de un proyecto, sino de una apuesta total. De hecho, en la temporada 13, la escala de la perforación se ha multiplicado varias veces. La perforación profunda, la exploración avanzada, los sistemas de intubación, cada paso está costando mucho. Las estimaciones sugieren que el coste de operación diario, solo en esta temporada, está alcanzando aproximadamente entre 40 y 70 millones de dólares al día. Y cuando la profundidad de excavación supera los 100 pies, cada pie extra de excavación cuesta entre 25 y 50 millones de dólares. Esto significa que cada decisión cuesta literalmente millones. Pero la presión no es solo financiera, la presión emocional es aún mayor. Para Rick Lagina no se trata solo de dinero, sino de una obsesión de toda la vida. Ha dedicado años de su vida a esta isla. Marty, que es práctico y se guía por los números, también ha llegado a un punto en el que echarse atrás no es una opción, porque detenerse ahora no será solo un proyecto fallido. Será una pérdida de más de 80 millones de dólares y el fin de años de duro trabajo. Y lo más importante, las pistas son más fuertes que nunca. Señales de cavidades selladas, anomalías metálicas, datos de presión, todo apunta en la misma dirección. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Por eso el equipo no va a lo seguro, sino que está en modo agresivo. Rick lo dijo claramente en un momento: hemos llegado demasiado lejos. Retroceder ahora significa perderlo todo. Y eso es lo que hace que esta sea la fase más peligrosa de la temporada. Porque cuando un equipo se compromete a este nivel en el que están en juego millones de dólares, años de duro trabajo y un legado personal, las decisiones se toman no solo basándose en la lógica, sino también en la creencia. Tan grande como el premio gordo se cierne sobre Oak Island, también lo hace el peligro que acecha a cada paso. El propio equipo califica a esta fase de la temporada de 13, de zona de peligro, porque la excavación ya no tiene lugar en un terreno normal, sino en un complejo sistema en el que cada capa es impredecible. El principal riesgo es el derrumbamiento del suelo. A medida que la perforación ha superado una profundidad de entre 100 y 110 pies, el suelo se está volviendo inestable. Los sensores indican que la presión del suelo está cambiando repentinamente en algunas zonas, y si falla el sistema de apoyo, todo el pozo podría derrumbarse en cuestión de segundos. El segundo riesgo importante es la activación de los túneles de inundación, considerada la trampa más peligrosa de la historia de Oak Island. Según registros antiguos, estos túneles se construyeron intencionadamente para impedir que nadie llegara al tesoro. El pico de presión y el movimiento del agua detectados ahora hacen sospechar a los ingenieros que la perforación podría haber activado estos túneles. Si esto ocurriera, miles de litros de agua podrían inundar la excavación en cuestión de minutos,
obligando a paralizar toda la operación al instante. Por ello, en cada perforación se realiza un seguimiento en tiempo real del caudal de agua. La tercera amenaza, y la más silenciosa, es la exposición a gases tóxicos. Los sensores han detectado descensos del nivel de oxígeno y trazas de gases nocivos a esa profundidad. Esto suele ocurrir en cámaras selladas o entornos cerrados. Si de repente se produce una fuga de gas, la situación podría volverse peligrosa para la tripulación en cuestión de segundos. Por ello, el equipo de protección, los sistemas de ventilación y los protocolos de emergencia están 24/7 activos en el lugar. Lo más aterrador es que los tres riesgos existen simultáneamente: suelo inestable, sistema de inundación y gases tóxicos. Esto significa que un pequeño error, un cálculo equivocado, o incluso un segundo de retraso, y toda la operación podría perderse. Y eso es lo que hace que esta misión sea tan intensa. No se trata de una simple búsqueda del tesoro, sino de una zona de alto riesgo, en la que un movimiento en falso podría suponer la pérdida de millones y el fin de toda la búsqueda. La temporada 13 ha llegado a un punto en el que cada decisión debe tomarse con cuidado, porque lo que haya debajo no solo es valioso, también podría ser extremadamente frágil y peligroso. Por ello, el equipo ha desarrollado una estrategia de excavación final, sin prisas ni excavaciones a ciegas, solo excavación controlada y de precisión. El plan inicial es la perforación controlada en la que cada centímetro se cortará lentamente. Para evitar que el suelo circundante se hunda a medida que desciende la perforadora, se está instalando un sistema de entubado de alta resistencia que actúa como tubos de acero y mantiene estable el pozo, sobre todo a profundidades en las que la presión ya es 2 o 3 veces superior a la detectada. Pero el verdadero cambio de juego es el siguiente paso: una sonda robótica con cámara. El equipo no quiere arriesgarse a excavar directamente. Primero quieren echar un vistazo al interior de la cavidad sellada. Para ello se ha desarrollado una sonda ultrafina con cámara de alta resolución que se enviará a través de un pequeño orificio. Esta sonda proporcionará una transmisión de vídeo en tiempo real, lo que significa que por primera vez el equipo sabrá qué hay realmente debajo. Hay una cámara vacía. Hay una estructura metálica. ¿O es lo que llevan 200 años esperando? Los ingenieros afirman que este proceso es extremadamente delicado. El diámetro de la perforación será de apenas unos centímetros para no perturbar la estructura. La sonda de la cámara se guiará con cuidado. Un ángulo incorrecto o un cambio de presión podrían provocar el colapso de la cavidad. Por este motivo, todo el proceso se está llevando a cabo con una precisión milimétrica. Rick Lagina ha calificado este momento como un punto decisivo, ya que si la cámara sonda proporciona una visión clara de la cámara acorazada, será la primera prueba real de la historia de Oak Island. Todo lo encontrado hasta ahora han sido pistas indirectas: madera, metal, sistemas de agua. Pero esta vez es directo. Pruebas directas. Si todo va según lo previsto por primera vez, el mundo podrá presenciar con sus propios ojos el misterio de Oak Island, que durante 200 años se ha considerado una anécdota. En cuanto se conoció la noticia de la fuga explosiva, los datos de presión y las señales de la cámara oculta, en el final de la tercera temporada, Oak Island dejó de ser un proyecto local para convertirse en un titular mundial. Los arqueólogos, historiadores y expertos en tesoros de todo el mundo reaccionaron ante él. Algunos expertos afirmaron claramente que si estos datos son correctos, podría tratarse no solo de un descubrimiento, sino del descubrimiento del siglo. Porque el misterio de Oak Island tiene ya más de 200 años, y si ahora se encuentran pruebas sólidas, podría cambiar los libros de historia. Los medios de comunicación también se hicieron inmediatamente eco de la historia. Las principales plataformas de noticias documentales y canales en línea empezaron a cubrirla sin descanso. Los titulares empezaron a correr: $400 millones en la bóveda del tesoro, el misterio de Oak Island, finalmente resuelto. Y la misma pregunta resonaba por todas partes. Los clips se hicieron virales en las redes sociales, cosechando millones de visitas, mientras la gente analizaba repetidamente las imágenes de la perforación, el momento de la filtración y las reacciones de los expertos.
Pero no todo el mundo está convencido, y aquí es donde comienza el debate más intenso: escépticos contra creyentes. Los escépticos afirman que Oak Island ya ha dado falsas esperanzas en numerosas ocasiones. Argumentan que el pico de presión, la anomalía metálica y las señales de cavidad podrían ser naturales, como formaciones rocosas inusuales o concentraciones de minerales. Afirman claramente que hasta que no se encuentren pruebas directas, no puede calificarse de tesoro. Por otro lado, hay creyentes que creen que la confluencia de tantas pistas no puede ser una coincidencia. Creen que 200 años de historia, los túneles de inundación diseñados y ahora estos datos científicos, todo apunta a lo mismo. Un conocido historiador dijo que la naturaleza no crea patrones tan consistentes por sí misma. La participación humana aquí parece casi segura. Para Rick y Marty esto está aumentando tanto la reacción como la presión. Y ahora no es solo su descubrimiento, el mundo entero está pendiente de ellos. Cada nueva actualización se convierte instantáneamente en un tema de debate mundial. La temporada 13 ha llegado a su punto más peligroso y emocionante. Todos los datos, todas las señales y todos los años de duro trabajo han convergido ahora. El equipo se encuentra a solo 3 o 4 metros de la zona en la que se detectó la misteriosa cavidad. Imagínese más de 200 años de historia, millones de dólares en excavaciones, innumerables intentos fallidos, y ahora la verdad puede estar oculta solo unos metros más abajo. Los sensores informan constantemente de que las señales son cada vez más fuertes. Las lecturas metálicas no son estables, sino que van en aumento. En algunos lugares se aprecian anomalías de hasta 8 veces. Los niveles de presión aún no se han normalizado, lo que deja claro que algo se está comportando de forma diferente al suelo circundante. Los ingenieros creen que podría tratarse de la misma zona donde existe la cámara sellada, pero el problema es que aún no se ha recibido confirmación, y la historia de Oak Island enseña que todo puede cambiar incluso en el último momento. Rick Lagina observa en silencio este momento. En sus rostros hay emoción y tensión a la vez, porque saben que este es el momento en el que años de duro trabajo darán sus frutos o se convertirán en otro misterio. Marty es práctico, calcula cada paso, porque cada metro de perforación cuesta ahora entre 30 y 50 millones de dólares y el riesgo es igualmente alto. Perforar en un ángulo incorrecto podría dañar la cavidad, activar un túnel de inundación o incluso provocar el derrumbe de toda la estructura. Todo el equipo está adoptando ahora un enfoque lento y preciso. No hay prisa. Cada centímetro se extrae con cuidado. Y porque no se trata solo de excavar, sino de avanzar hacia un momento que generaciones han esperado. Pero la pregunta más importante sigue siendo, ¿existe realmente una cámara acorazada o volverá Oak Island a sorprender a todos en el último momento? Si realmente existe una cámara acorazada, la próxima perforación no solo abrirá una brecha, sino que desvelará un misterio de 200 años y cambiará la historia.